Muy buenas y bienvenidos a la clase 3, Tecnologías Big Data. Soy Héctor Romero y soy vuestro profesor. Os voy a acompañar en esta asignatura. En esta asignatura veremos, dentro de los objetivos, el crecimiento actual de la asistencia de datos y sus distintas fuentes de origen. Conoceremos las diferentes aplicaciones que tiene el Big Data. Entenderemos las principales arquitecturas Big Data y algunas herramientas del entorno Hadoop. Esta asignatura nos ayudará a profundizar en el mundo Big Data. Comenzaremos viendo las aplicaciones Big Data. Podemos confirmar que hasta ahora los datos históricos que se usaban para el análisis que se utilizaban en el análisis de las empresas eran datos internos, eran datos producidos puramente por las empresas, por las compañías. Actualmente esto ha cambiado y ya no solo vamos a manejar datos producidos por los diferentes departamentos o los diferentes usuarios de las compañías, sino que vamos a utilizar datos externos para transformarlos en información útil para nuestro negocio. El Big Data permite nuevo tipo de análisis, pudiendo manejar, por tanto, datos internos y datos externos, de forma que consigamos la integración de ambos tipos de datos. El manejo de ambos tipos de datos es la clave, es algo esencial para poder extraer nuevo conocimiento útil y ventajoso. Es decir, no solo disponer de aquellos datos que habían sido producidos internamente, aunque implica un proceso complejo que supone un reto en Big Data. Algunos de los campos y aplicaciones más usadas como fuentes de datos en el ámbito del Big Data son las aplicaciones con datos de las redes sociales, como puede ser Facebook, LinkedIn, Twitter, etcétera, y toda aquella información de uso de información geolocalizada, de posiciones a la hora de marketing, etcétera. Profundizaremos en esta asignatura en todo el entorno Hadoop, MapReduce. Veremos la definición. Hadoop es un entorno de código abierto que describe un método de procesamiento de datos distribuido permitiendo escalar usando hardware comercial. Veremos que tiene dos funciones principales. Por un lado, tenemos HDFS, que está diseñado para la lectura secuencial de grandes cantidades, de grandes volúmenes de datos, pero no es adecuado para lecturas y escrituras aleatorias de datos. Es decir, es muy eficiente para la lectura secuencial. Por otro lado está MapReduce. Es un modelo de programación para el procesamiento de datos en paralelo, que surge de los principios de la computación distribuida. Hadoop es una implementación de MapReduce, donde este también es un motor de ejecución. Por tanto, la combinación de MapReduce y HDFS nos permite procesar cientos de gigabytes e incluso terabytes en menos de un minuto. Hemos pasado de tecnologías donde el manejar grandes cantidades de información era el reto y era las principales limitaciones, mientras que gracias al entorno Hadoop y MapReduce ahora nos permite manejar grandes cantidades de información a una alta velocidad. Dentro de la arquitectura Hadoop veremos que hay diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de herramientas y diferentes tipos de módulos, dependiendo la funcionalidad de cada una. Veremos las más importantes y las principales. Una de ellas es Apache Pig. Apache Pig es la plataforma de código abierto para la carga, la manipulación y la transformación de datos en una arquitectura Hadoop de MapReduce. Igual que hemos visto el concepto ETL en otras sesiones, veremos que esta plataforma nos permite ese manejo de datos, pero dentro de las arquitecturas de Hadoop. Otra de las plataformas, de las herramientas que veremos es Apache Hive. Apache Hive es una herramienta para la implementación de almacenes de datos, es decir, de Data Warehouse en el entorno de Hadoop. Emplea el Hive Query Language, HQL, que consiste en un dialecto del típico lenguaje SQL de base de datos y que nos permite realizar consultas sobre base de datos, sobre datos almacenados en el clúster Hadoop. Veremos otras arquitecturas y herramientas dentro del Big Data. Las más principales o a destacar podríamos decir que Hadoop y MapReduce está optimizado para el procesamiento y el análisis secuencial. Y aunque soporta el modo real-time, existen grandes carencias, como por ejemplo el soporte de las transacciones. Los procesos MapReduce suelen ser costosos y no están pensados para volúmenes pequeños de datos, ya que los proyectos
de MapReduce, como decimos, tienen una complejidad alta a nivel de equipos cualificados, a nivel de tecnología y, por tanto, suelen desarrollarse cuando verdaderamente van a ser utilizados con grandes cantidades de información. Decimos también que, por tanto, para afrontar este tipo de limitaciones hay otras soluciones de arquitectura para tiempo real, como puede ser Apache Spark, Apache Storm, sistemas gestores de base de datos relacionales extendidos como con procesamiento multiparalelo y base de datos no SQL. Vale. Por tanto, dentro de esta asignatura veremos, podríamos decir, como conclusiones, podríamos resaltar que los procesos de Big Data tienen una dificultad de desarrollo muy elevada, sobre todo si lo comparamos con lenguajes de consulta de base de datos como SQL, un lenguaje que está muy extendido y que es algo común en todas las empresas. Han surgido diversas herramientas construidas sobre la base de MapReduce HDFS que simplifican el procesamiento y análisis de Big Data. Existen diferentes alternativas a Hadoop para entornos de Big Data y cada arquitectura o herramienta da soporte a una casuística específica y hay que aplicarlas donde la solución sea óptima. Es igual que si volvemos a esta diapositiva, vemos que, por ejemplo, para tiempo real, quizá Hadoop no es lo más adecuado por el alto coste, mientras tenemos otras soluciones, otras arquitecturas que, por ejemplo, para tiempo real pues nos permite tener mejores prestaciones y a un menor costo, ¿vale? Como hemos mencionado, Apache, Storm, Apache Spark. Y, por tanto, otro tipo de soluciones como las bases de datos no SQL y aquellas bases de datos relacionales extendidas. Y por último decir que para elegir las herramientas a utilizar es necesario siempre hacer un buen estudio de nuestra situación de negocio, es decir, tenemos que tener claro cuál es nuestro negocio, cuál es nuestro punto de partida, cuál es nuestro objetivo y ahí evaluar qué arquitectura de Big Data es la más adecuada para conseguir esa solución. Por último, como recomendaciones finales, recordaros siempre que para cualquier duda o cuestión podéis poneros en contacto conmigo en el foro de dudas. Es sumamente importante realizar todos aquellos casos prácticos, ya que os va a permitir consolidar y afianzar los conocimientos vistos durante la clase y que podéis participar en el modelo de aprendizaje de Social Más, es decir, creando una red de contactos y creando una red de conocimiento con todos los compañeros del máster y conmigo a través del foro de debate, pudiendo compartir las inquietudes y aquellas dudas que tengáis referentes a los casos prácticos. Por tanto, muchas gracias por vuestra asistencia y espero que la asignatura os haya gustado.